Comenzamos. Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con mucho frío en Madrid, estamos solo con 38 grados y tal, pero bien, bien, muy bien, muy bien. Y también preparando película, pues eso, un poco bidiestros, ¿no? Lo que es lo que toca, por otra parte. Un Estamos poco a tope. preparando, yo creo que hay mucho, mucho trabajo este año en la pospandemia. Yo creo que a partir de verano se inician muchísimos rodajes y se nota que la actividad vuelve, lo cual siempre es muy, muy interesante y que hay muchos proyectos funcionando por ahí en diferentes fases de desarrollo, pero rodaje sobre todo yo creo que va a ser un otoño de rodajes espectacular, vamos, y un año que viene seguro que también espectacular. Yo estoy muy contenta porque, de hecho, este año, con la aparición de las plataformas digitales, de también las redes sociales, pues como que de repente sí que es cierto que ha habido un parón, obviamente, como hemos sufrido en todos los sectores, no solo en el audiovisual, pero sí que es verdad que de repente se ha visto una reactivación bastante, o sea, se ha visto un aumento, ¿no? de las producciones, como que de repente todo ha arrancado y hay mucho campo, ¿no? O sea, que de repente Totalmente, las posibilidades que hay totalmente. y es de agradecer y se nota, ¿no? Que estemos en activo y que vaya todo para adelante. Como Incluso, muy... incluso, fíjate, yo me atrevo a vaticinar que de momento estamos trabajando efectivamente con muchísimos más contenidos porque obviamente las plataformas, los unitarios, efectivamente todos los que estaban por ahí un poco a la deriva han vuelto a tomar pulso, han vuelto a tomar foco, pero incluso te diría que probablemente muchas plataformas nacionales, globales, van a implementar formatos incluso de creadores digitales, formatos mucho más breves, formatos mucho más diversos. Yo creo que se abre un campo de posibilidades muy, muy amplio para el audiovisual, porque básicamente, y además hay una realidad que es muy clara, cada vez vamos a tener más tiempo de ocio y ese tiempo de ocio, sin duda alguna, vamos a tener que rellenarlo con contenidos de lectura, contenidos audiovisuales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí que se avecina un periodo de producción y de consumo de contenidos audiovisuales muy, muy, muy poderoso, muy Qué poderoso. maravilla que sea así, por favor. Totalmente. Yo soy optimista, de verdad, soy muy optimista. Sí, yo creo que sí, yo también estoy en tu equipo. Bueno, para empezar me gustaría que te presentaras, que nuestros espectadores supieran quién es Luis Ángel Ramírez. Sí, bueno, mira, soy Luis Ángel Ramírez, efectivamente, licenciado en comunicación audiovisual, entre otros muchos estudios que haces previamente, obviamente. Y nosotros iniciamos con nuestra productora, con Inval, iniciamos producción, yo básicamente siempre dentro del campo de la producción ejecutiva. Ujú. Iniciamos en el año 1997, yo creo, nuestra primera película, nuestro primer largometraje. Veníamos de hacer muchísima publicidad, veníamos de hacer cortometrajes. En el año 97 arrancamos con una película de Javier Macua que se llama Chevrolet. Y a partir de ahí, bueno, pues han ido sucediéndose diferentes películas. Muchas de ellas, es verdad, en coproducción con Latinoamérica. Básicamente, yo creo que desde el año 2000 hasta el año 2015, que fue una época excelente, 2016, una época excelente para la coproducción con Latinoamérica. Yo creo que coprodujimos cerca de 12 películas, 12 largometrajes con Argentina, con Chile, con México, 3 películas. Y bueno, a mí la coproducción internacional siempre me ha parecido muy, muy interesante. Creo que además, otra vez, dentro de esos retornos, ¿no? Dentro de esos comebacks que vienen, la coproducción internacional va a ser uno de ellos, sin duda alguna. Y bueno, tenemos terminado ahora mismo con la productora de dos largometrajes documentales. Uno de ellos que hemos rodado medio camino entre China y España. Y ahora arrancamos una ópera prima. Otra cosa que me gusta mucho es trabajar con directores operaprimistas. Me parece que aportan, bueno, frescura, talento, novedad. Me parece que es muy interesante siempre para un productor ejecutivo era el caladero de nuevos talentos, ¿no? O sea, porque hay, bueno, voces nuevas, interesantes. Y eso, arrancamos una película con Pablo Maqueda, que se llama La Desconocida, que está basada en una obra de teatro de Paco Becerra, que se llama Grooming. Y bueno, si todo va bien y no se tuercen las cosas y el COVID nos da respiro, etcétera, etcétera, nada, ya arrancamos la preproducción y nada, en breve arrancamos el rodaje. Qué maravilla. ¿Tú cuando empezaste, me has dicho que estudiaste comunicación audiovisual? Sí, sí. ¿Tú sabías que te querías dedicar a la producción una vez que terminaste o tomaste estudios No. que estuvieran relacionados?
Yo creo, fíjate, que la producción, en términos genéricos, la producción es probablemente, yo te diría que dentro de los caminos creativos, porque curiosamente para mí, personalmente, yo creo que para casi todos los que nos dedicamos a la producción es probablemente una de las disciplinas más creativas que hay en cine, en la medida en que te relaciones con muchos campos, con el campo dramatúrgico en el guión, con el campo financiero, por supuesto, en la financiación, con el campo del marketing y la explotación cuando sacas una película. Por lo tanto, es una disciplina muy transversal que bebe de muchas fuentes y de muchas áreas. En cualquier caso, tu primer contacto con un proyecto siempre es desde la perspectiva de la creatividad. Por eso cuando dicen, eres un productor creativo, bueno, yo creo que todos los productores per se somos creativos, ¿no? En la medida en que cuando tú te enfrentas por primera vez a un proyecto, lo haces desde el punto de vista dramatúrgico, desde el punto de vista de la mirada del director, de si estáis afinados, de si editorialmente estamos en el mismo lugar. Bueno, a partir de ahí, ya te digo, yo creo que descubrir un poco esta afinidad o esta, bueno, descubrir realmente si la producción es el trabajo que te gusta, que te interesa, tanto la de campo como la de mesa. Es realmente un tema a descubrir y a trabajar es decir, yo creo que la pulsión creativa a través de dirección, de fotografía, es más evidente, de alguna manera, ¿no? Pero encontrar el camino de la producción yo creo que requiere un poquito más de autoconocimiento incluso, ¿no? Claro, ahí quería yo llegar, porque la siguiente pregunta es ¿en qué consiste el oficio de la producción? ¿Y por qué te quiero hacer esta pregunta? Porque yo creo que hay muchos alumnos que cuando se plantean estudiar producción no tienen muy claro en qué consiste, qué distintos tipos de producción hay, qué cargos se pueden ocupar, ¿no? Entonces, bueno, por eso te preguntaba un poco que cómo te llegó a ti el llegar a trabajar en producción ejecutiva en este caso, pero bueno, ya pues enlazamos con esta pregunta, ¿no? ¿En qué consiste, así en términos generales, porque tampoco nos podemos poner aquí a explicar, Sí. por supuesto que hay muchas facetas, ¿no? Pero, ¿en qué consiste la producción? Mira, ya incluso aprovecho para plantear un poco cómo se estructura el segundo de producción en la escuela, Uh-huh. en el instituto. Y básicamente la idea es la siguiente. Nosotros, Carmen y yo, trabajamos un poco desde la perspectiva de intentar aunar en el curso las dos variables, las dos variantes de alguna manera de la producción, que es la producción ejecutiva y la dirección de producción, una más vinculada al trabajo de mesa, que es la producción ejecutiva, otro más vinculado al trabajo de campo, que es la dirección de producción. Pero en cualquier caso, evidentemente, yo creo que el propio concepto de producción ya lo dice todo, ¿no? O sea, es decir, fundamentalmente un productor, su cometido de alguna manera es sin duda alguna construir todo el contexto y construir de alguna manera todos los retomar, recoger todos los instrumentos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de estudio del proyecto, de desarrollo, etcétera, etcétera, que hagan viable y posible ese proyecto. Porque de alguna manera nosotros, yo creo que somos, bueno, pues un poco el paraguas que da cobijo a todos los creadores, pero ojo, también bajo ese paraguas impulsamos la creatividad, impulsamos, evidentemente, como te comentaba, el desarrollo de proyectos y, ojo, la realización del proyecto. Porque muchísimas veces, ¿qué sería de los proyectos si solo quedaran en la mesa o quedaran en la cabeza? O sea, hay directores que rodan una película diaria en su cabeza, ¿no? Pero qué duda cabe que en producción lo que tenemos que hacer efectivamente es ser paraguas que sea sólido y que de alguna manera sea el que hace posible la producción, la finalización de una película. Y cuando de finalización hablo de las tres escrituras de una película: la escritura de guión, la de rodaje, la de postproducción y, por supuesto, el lanzamiento al público de la película, ¿no? O sea, de alguna manera, insisto, es el que crea, el productor ejecutivo, de alguna manera, está más en los procesos de mesa, en los procesos que tienen que ver con, fundamentalmente, desarrollo, encontrar el proyecto, potenciar ese proyecto en los fondos públicos financieros, en los players, de alguna manera, financieros adecuados, potenciarlo, buscar también con el distribuidor y con los agentes implicados a tu audiencia. Y el productor de campo está más, yo diría, efectivamente, en este nivel de proyecto más de tú a tú, buscando, pues bueno, evidentemente la construcción material, ¿no?, de esa película, desde las localizaciones al equipo, es decir, darle viabilidad mediante la financiación
darle cuerpo a esa película. Y además es muy interesante porque realmente nosotros en clase lo que sí observamos y vemos es que esas vocaciones se encuentran. Es decir, al final del curso yo creo que esa vocación de o me inclino más por campo o me inclino más por producción ejecutiva, por mesa, por, bueno, pues no sé, por pensar más los proyectos y tal, acaba descubriéndose que es un poco también nuestro objetivo, ¿no? En el curso, que, insisto, a diferencia de otras disciplinas de la cinematografía, del audiovisual, yo creo que la producción es una disciplina que hay que vivirla. Y que hay que vivirla además y practicarla y ponerla en marcha y ponerla en valor, ¿no? En valor personal, quiero decir, porque yo creo que ahí es donde se encuentra un poco ese punto interesante de saber por dónde quieres dirigirte, ¿no? Es que además te lo preguntaba porque muchos alumnos a lo mejor entran en primero común con la idea de hacer dirección y después de primero común se dan cuenta de que les apasiona, ¿no? Porque al final, sin la producción no hay proyectos. No, entonces, no. Y además te diría... estáis en la producción y estáis en la postproducción. Entonces, estáis en todo momento y sin vosotros, o sea, digamos, es un paraguas, un esqueleto. Claro. ¿No? Y además te diría, Lara, un poco en estos términos, te diría incluso que, a mi juicio, cada vez más el hombre de cine, el hombre del audiovisual, va a tener que, dentro de la especialización evidentemente que requiera, pero va a tener que estar más coordinado y va a estar más transversalizado con otras disciplinas. Es decir, para mí no entiendo un director que no entienda y dialogue con producción, al igual que dialoga con dirección de fotografía o dialoga con montaje o dialoga con arte, ¿no? Es decir, para mí, es más, yo te diría, el primer diálogo lo tiene con un productor. O sea, el primer diálogo de un director o de un guionista-director o de un guionista lo tiene con un productor. Ese es su primer partner, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí es donde, de alguna manera, se van a encontrar puntos en común que van a hacer crecer ese proyecto y van a hacerlo posible y real. Con lo cual, a mi juicio, por eso digo que para mí la producción tiene algo de renacentista, porque yo no podría hablar de guión si evidentemente no conozco la dramaturgia. No conozco cómo se estructura un guión, no conozco cuáles son, o no soy capaz de intuir la mirada de un director, no soy capaz de ver la puesta en escena de un director sobre papel. En esos diálogos, sin duda alguna, tiene que haber feedback siempre por parte del productor. Por eso digo que para mí el productor es creativo per se. Es decir, más allá de que luego incluso la financiación, fíjate que la financiación es un poco la piedra y dices, la financiación, qué cosa y tal, es entretenidísima. La financiación, encontrar, buscar tus partners financieros, saber gestionar la financiación de una película, es uno de las claves un poco de la producción y además, curiosamente, de lo más entretenido que hay, ¿no? Dentro del campo de la producción. Totalmente. Además, a mí lo que me fascina es que tanto en el departamento de arte como en el de producción, en mi experiencia, ¿no? En rodajes que he tenido en publicidad o en cortometrajes y demás, igual que sois creativos, sois súper prácticos. Sois como MacGyver. O sea, yo he visto solucionar problemas de último minuto con una velocidad y no, esto así, 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 y con los medios que hay, que muchas veces no son los que a lo mejor la gente se espera, ¿no? Siempre suele pasar que son menos de lo que esperamos. De hecho, te diría que Carmen no se apellida Martínez, se apellida MacGyver, es Carmen MacGyver. Porque Carmen, que es la profesora de dirección de producción, Carmen directamente, vamos, es que lo puede con todo y no hay un escenario difícil para ella. Es decir, lo bueno que tienen los buenos directores de producción es que no existe el contexto difícil, existe el contexto superable, sin más, ¿no? Es decir, bueno, a los problemas soluciones del tipo que sea y siempre en positivo, por supuesto, ¿no? Pero efectivamente me gusta esta conexión que haces con MacGyver, porque yo muchas veces digo a Carmen MacGyver directamente, es que, vamos, lo que te pongan por delante, ¿no? Directamente, vamos. Y eso se aprecia mucho y... Sí, perdona, Lara. No, que eso se aprecia mucho y que además me gusta, ¿no? Que se ponga también en valor porque sin duda alguna, ¿qué sería, ¿no? De un contexto de rodaje con 54 personas a bordo si no una buena conexión, si no hubiera un punto de energía, que es ese director de producción, que a través también de su equipo es capaz de coordinarlo todo, ¿no? Y de atar cabos y lo que te decía, de ser un paraguas para que el rodaje y todo lo que tenga que ver con la producción de la película vaya adelante y vaya en el mejor de los aspectos, ¿no? Sin duda alguna. Qué guay. Sin lo que duda. quiero decir es que, claro, que por eso estáis tan solicitados, ¿no? Al final, porque si sois tan resolutivos, pues al final resolutivos la palabra, yo creo.
que hay que ser. Sí. Y que luego que decías tú siempre en positivo, pero nunca en COVID, ¿vale, chavales? Esto es importante. De cara al nuevo Positivo curso, con cuidado. mantener, por favor, todas las normas, que os queremos aquí a todos en octubre. Sí, no, y de hecho, fíjate, es curioso porque yo creo que efectivamente también este aumento tan progresivo, ¿no? de rodajes, de producciones que nos viene encima, nos va a ayudar mucho también a renovar un poco el parque, ¿no? Nos va a ayudar un poco a renovar el parque de nuevo talento, incluso en producción. Y de hecho, fíjate, mi jefe de producción es un exalumno mío de la escuela, del instituto. O sea, es decir, es un chico que estudió en la escuela, estudió en el Instituto del Cine y es un crack total. Y es mi jefe de producción, pero es que también trabaja con Carmen. Y con nosotros ha trabajado gente que ha estudiado con nosotros allí. Y te digo, o sea, muchas veces, no, el escalafón, tal. A veces sí, cuando te encuentras con gente joven que tiene la cabeza súper bien amueblada y que es verdad que qué duda cabe que la experiencia es un grado, porque te ayuda a enfrentarte a los problemas probablemente con otra capacidad y con otras herramientas, pero también hay gente joven que tiene la cabeza, vamos, yo diría que la mayoría, la de la gente joven tiene la cabeza muy bien amueblada en producción vamos, con tiempo, con trabajo, ya te digo, este parque de producción se va a renovar afortunadamente porque además lo necesitamos, porque es que lo que tú dices, hay tanta producción ahora mismo, hay tanta demanda, ¿no? de técnicos, tanta demanda de jefes de equipo, de directores de producción, de jefes de producción, que realmente, bueno, es impresionante ahora mismo, es que es impresionante. Es Es que además, impresionante. como comentábamos antes, el contenido también está cambiando. O sea, tenemos el contenido clásico, que pueden ser las películas, las series, los cortometrajes, pero de repente estamos entrando en el terreno también de los streamings, de las publicidades por redes sociales. Sin duda. Hay un amplio abanico de posibilidades y además yo creo que en la escuela pasa una cosa muy chula, que es que los profesores estáis en activo, los coordinadores estáis en activo, tenéis vuestra experiencia ya, pero os encontréis de repente con chavales que viven de esa generación, o sea, que son de esa generación, que viven de esas nuevas corrientes y de repente como que hay una sinergia que os ayuda mutuamente, ¿no? Que es lo que tú comentabas ahora, que ahora mismo tienes un jefe que era me parece maravilloso, porque también vosotros os dejáis, o sea, sois permeables a que eso pase y me parece muy guay. Sí, no, sin duda, sin duda. O sea, a ver, cualquier proceso de alguna manera, cualquier proceso que tenga que ver con la enseñanza, que tenga que ver, siendo alguna, es una reactivación, es feedback, es decir, a nosotros nos retroalimenta muchísimo esas nuevas miradas, esas nuevas formas de consumo también. ¿Qué consumen los jóvenes hoy en día? ¿Cómo lo consumen? Y sin duda alguna es lo que tú comentas, que me parece muy, muy interesante. Ojo, efectivamente estamos siempre trabajando un poco el unitario y la serialización un poco como elementos claves, elementos más funcionales dentro de la producción, pero que duda cabe que dentro de poco, mañana y además con los nuevos planes de digitalización estaremos hablando de contenidos que tienen que ver con inmersión, que tienen que ver con realidad aumentada, que tienen que ver con 360 grados, probablemente con creadores, con productores, con directores, con realizadores que van a trabajar en sectores como turismo, como educación, etcétera, etcétera. Es decir, se abre un abanico brutal a nivel de posibilidades de producir contenidos, ¿no? Porque, insisto, es lo que como tú bien dices, yo creo que está diversificándose y el audiovisual ya no es solo un final, sino es también una herramienta para que otras disciplinas puedan trabajar y puedan generar experiencias mucho más inmersivas, experiencias de mucha más calidad a través del audiovisual. Es decir, a través pues eso, de realidad virtual, aumentada, 360... streaming, en fin, hay muchísimas variedades y yo creo que todas ellas, y más en este momento donde entran los planes de digitalización en España, van a ser muy, muy interesantes y yo recomiendo a toda la gente joven que siga esta estela porque sin duda alguna la propia industria va a demandar voces nuevas, jóvenes y que estén un poco en ese área, ¿no? Hombre, que aparte también te digo, yo soy creadora de contenido, voy poco a poco, pero conozco a mucha gente que ya tiene pues muchísimos seguidores y es un currazo, o sea, y eso necesita una producción, que parece que no, que parece que es todo... Hay una realidad, y es que ahora todos tenemos acceso a terminales muy potentes y podemos hacer un montón de cosas, pero, ostras, llega un punto en el que si quieres producir necesitas ayuda y necesitas a alguien detrás que vaya, ¿no?, afinando un poquito pues todo lo que quieres llevar a cabo. Entonces,
ahí de pronto sin duda. va a abrir un campo nuevo. No, interesante también, perdona Lara, que te interrumpa, interesante también, porque también los productores deberemos reciclarnos y aprender. Aprender de estas nuevas tecnologías, aprender de estos nuevos formatos y aprender de estas nuevas transversalidades, ¿no? O sea, es decir, me fascina todo lo que tenga que ver con realidad, o sea, con experiencias inmersivas, me parece fascinante y me parece que es un campo, insisto, que está aquí. O sea, no es ni mañana ni pasado, ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, Como tú bien sabes, como creadora de contenidos digitales, ¿no? O sea, es decir, que lo sabes perfectamente. Es que además hoy, y ya paro, pero es que me ha hecho mucha gracia porque hoy he hecho un story quejándome de que tenía mucho sueño y me ha escrito, o sea, y preguntaba cómo podía monetizarlo, ¿no? Porque vivo con sueño y digo, a ver si alguien me da ideas. Y es que resulta que en Twitch, que es un canal de streaming que está bastante en alza, hay gente que se hace vídeos durmiendo y gana dinero. Porque los ven en directo durmiendo. Es que me quedo muerta. O sea... Este año, fíjate, dentro de los planes del curso, probablemente haremos ya una primera entrada a través de creadores digitales y de monetizadores de canales YouTube, etcétera, etcétera, también para implementar dentro del área de producción este área de conocimiento nueva que tiene que ver con montarte tu propio modelo de negocio, tu propio modelo de monetización, que no va a ser el core del curso, no va a ser el core de contenidos del curso, ni muchísimo menos, pero sí vamos a apuntar ya un poquito en esa dirección para que la gente también se vaya animando y vaya cogiendo un poco también, pues un poco el pulso, ¿no?, de esta nueva realidad. Y seguro, ya te digo, tendremos 2, 3 invitados que nos hablarán un poco de eso, ¿no? De contenidos digitales, de realidad inmersiva o de audiovisual inmersivo y también de monetización en canales más personalizados, ¿no? De alguna manera, seguro. Pues, vale, antes de que comencemos a hablar un poquito sobre el programa de este segundo año de producción para cine y televisión, me gustaría recordaros a vosotros que nos podéis... yo he rescatado las preguntas que nos hicisteis en el sticker de las historias que publiqué el lunes, pero el chat está activo, nos podéis ir preguntando cosas que se os ocurran o dudas que tengáis mientras nosotros charlamos, que yo estaré pendiente, ¿vale? Cuéntanos un poquito después de saber en qué consiste un poco por encima la producción, ¿cómo está vertebrado el curso? Mira, básicamente nosotros siempre arrancamos un poco, precisamente poniendo un poco en situación la figura del productor. ¿Qué es producir? De alguna manera, ¿no? Y qué es producir, obviamente, cine y qué es producir series, ¿no? Fundamentalmente. Nos centramos mucho en el área del unitario porque nos parece muy interesante, muy importante tener un poco el unitario un poco en el centro, en el eje del curso, porque sin duda alguna a partir de ahí derivamos hacia otros contenidos. La economía de impacto que implica el unitario nos parece determinante un poco para poner en valor y para poner en situación la figura del productor, ¿no? A partir de ahí trabajamos mucho lo que es desarrollo de proyecto y en desarrollo de proyecto vamos fundamentalmente a la idea de, primero, dramaturgia, cómo entiende un productor y cómo analiza un productor un guión, cómo analiza un productor un contenido. A partir de ahí seguimos con lo que tenga que ver con todo el desarrollo del proyecto, que implica realización de dossier, realización, por supuesto, obtención de financiación, presentación a fondos públicos, presentación a televisiones y OTTs, plataformas, etcétera, etcétera. Y paralelamente Carmen va trabajando también un poco el concepto de dirección de producción a través fundamentalmente de lo que tiene que ver, por supuesto, desgloses, planes de rodaje. Y hay una cosa que es muy interesante, Carmen trabaja con Movie Magic. Es muy curioso porque a mí me parece que es fundamental hoy en día que un director de producción, un jefe de producción, trabaje en Movie Magic, tanto el scheduling como el budgeting. Es decir, que sepa de alguna manera generar, a través de este software, generar entornos dinámicos, ¿no? Es decir, si te cambia algo... Es un software de producción que te permite, en el momento que haya un cambio en la dinámica de la preproducción, del rodaje, inmediatamente tú puedes generar implementar ese cambio y te alteran los valores para darte nuevos escenarios viables y que tú elijas, evidentemente, ¿no? Y que tú, por supuesto, mantengas una cotidianidad siempre con los aspectos de producción, de financiación, con los aspectos que tienen que ver un poco con la materialización del rodaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, incluso de la postproducción, incluso de la pre, ¿no? Entonces, Carmen trabaja también con el Movie Magic y luego lo que sí hacemos también en producción es generar un corto o varios cortos, dependiendo la masa crítica de alumnos que haya, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nos gusta mucho que producción haga también un corto. ¿Por qué? Porque queremos poner un poco en situación
a todos los alumnos, queremos ponerles un poco también en situación de que se pongan en los diferentes departamentos, o sea, algo básico, es decir, que de alguna manera alguien que esté en producción también tenga la capacidad de dirigir, alguien que esté en dirección tenga también la capacidad. A ver, tiramos también, evidentemente, de dirección de gente de dirección de arte, de sonido, de fotografía de la escuela, por supuestísimo que sí. Pero bueno, de alguna manera intentamos un prototipo o varios prototipos, partir de cero, y el objetivo es, este prototipo lo vamos a presentar al ICA para obtener fondos, para obtener ayudas, lo vamos a presentar a Movistar Plus o lo vamos a presentar a varios, es decir, generar dosieres de alguna manera, es decir, que haya una trazabilidad de este prototipo hasta prácticamente llegar a finalización de obra. Este año hemos hecho 2 cortos, uno de ellos de hecho ya está en festivales, y yo creo que ayuda mucho también a entender la producción desde lo que comentábamos, ¿no? Desde otras perspectivas, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante también para los alumnos este tipo de cuestiones. Podemos incluso implementar contenidos digitales también, pero bueno, en cualquier caso es hacer. Es decir, que de alguna manera todos estos conocimientos los pongamos en valor, los pongamos un poco también en situación a través fundamentalmente de una obra que tiene que llegar a buen puerto, que tiene que llegar a finalización, ¿no? Y ya te digo, es muy, muy gratificante, la verdad, muy gratificante. Voy a ver si puedo invitar a Carmen, que parece que está en el chat. Ah, mira, fantástico. Mira, aquí A está ver, Carmen. vamos a ver si podemos estar los 3. Que así Muy ya bien. cerramos el círculo, pero lo estás haciendo genial, me está encantando. Me estoy quedando... No. Si viene Carmen, fantástico, porque Carmen MacGyver, ya te digo, os va a decir claramente un poco esta parte de dirección de producción. Y yo siempre digo, Carmen, eres una titana, porque madre mía, la dirección de producción, el campo, estar en campo ahí trabajando, es muy, es de, en fin, de tener mucha personalidad también. No, totalmente. O sea, yo además conozco a varios exalumnos de esta diplomatura que son brillantes, realmente brillantes. De hecho, bueno, una de ellas está trabajando en Netflix a día de hoy como jefa de producción y bueno... Mira, me acaba de llamar hoy una exalumna que está trabajando en Buen Día Estudios de productora ejecutiva. Toma ya. Que se van ahora a Puerto Rico y a Dominicana a localizar. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con las últimas promociones porque realmente está saliendo gente muy interesante en producción y muchos de ellos están trabajando mucho y bien, además. Es decir, tanto en producción ejecutiva como en producción de campo están trabajando mucho y bien. Es Sí, o cierto. sea, a ver, yo creo, siempre lo hemos dicho en otros directos, yo creo que cualquier persona que estudie una de nuestras diplomaturas tiene que ser porque siente una pasión por ella y se quiere dedicar a ello. O sea, prueba además es que hay gente que, bueno, pues que accede a estos estudios y finalmente no se dedica a esto porque sí que es verdad que es un mundo competitivo, no vamos a engañar a nadie. Pero también es cierto que si tú eres proactivo, te gusta lo que haces, si sientes pasión por ello, vas a terminar trabajando, Absolutamente. vas a terminar encontrando. Pero eso en producción y en cualquier otro campo del audiovisual, ¿eh? O sea, es decir, dedicación, esfuerzo, creatividad, saber trabajar en grupo, fundamental. Saber trabajar en colectividad, que es algo que también Carmen y yo estamos como intentando siempre a lo largo de todo el curso poner en práctica modelos de trabajo en grupo, etcétera, etcétera, porque estamos mucho menos acostumbrados de lo que parece a trabajar en grupo y a trabajar cada vez más en horizontal, manteniendo siempre una jerarquía, porque hay responsables, que duda cabe en producción, Claro. pero siempre es muy importante, ¿no? Ojalá Carmen estuviera, no sé si quieres darle entrada a Carmen a lo mejor Yo creo que, a ver, voy a ver si, lo he intentado y a ver si, la pobre me está diciendo que no puede. Voy mientras a plantear una pregunta que nos hace... ¡Ay, mira! Carmen, Por fin. Carmen MacGyver, mi favorita. Hola a todos. Hola ¿Qué tal, Carmen, ¿cómo Carmen? estás? Es que soy súper torpe yo con esto de los... Eso pensáis todos, pero o sea, mira, este es el penúltimo directo que hacemos esta temporada y hasta Berta se ha conseguido conectar, que yo estoy súper orgullosa. Berta Frías. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Antes de nada, bueno, ahora nos presentamos, Carmen, jolín, que es un honor que estés aquí, que has encontrado un huequito. Sí. Voy a hacer una pregunta que nos ha planteado Maca LS01, que me parece muy interesante para que la resolváis vosotros además. Nos dice, hola, muy educada, hola Maca, ¿cómo estás? ¿El curso va dirigido solo para Europa o también el resto del mundo? Soy de Colombia y me gustaría poder acceder.
Para empezar, yo te diré que siendo alumnos tanto nacionales como internacionales, podéis hacer la prueba de acceso porque se hace online. Y si quisieras venir a estudiar aquí a España, no habría ningún problema, porque una vez que estés matriculada, nosotros te ayudamos a gestionar tu visa de estudiante. Ahora bien, en el caso de producción, está la opción también de estudiar online, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y además no, tanto Luis como yo tenemos mucha experiencia y soltura en impartir las clases vía online desde hace 7, 8 años, ¿no? O sea, que no es solamente por el tema COVID, sino que siempre hemos tenido la modalidad online. Hemos tenido siempre muchos alumnos de América, de distintos países, incluso de África, ¿no? Y que algunos han venido y algunos han hecho el curso de segundo de producción vía online y la verdad es que el resultado siempre ha sido estupendo. ¿Cambia en algo la modalidad presencial a la online si, por ejemplo, el alumno no puede venir a hacer las prácticas al final? Mira, las prácticas, digamos, de anuales, ¿no? Las normales, las del día a día, evidentemente no, si están fuera, no las pueden hacer. Luego, nosotros, no sé si, perdonadme, que es que vengo de una reunión porque estoy en plena preparación de una peli y no sé si habéis hablado del corto final que hacemos nosotros. Aún no, Vale. estamos todavía un poquito hablando de lo que es el programa, ahora vamos con ello. Ok. Bueno, pues ese corto que he hecho, estoy haciendo spoiler, perdón. Normalmente lo bueno es que se puedan venir, pero claro, eso implica un gasto que muchas veces los chavales no pueden asumir, ¿no? Entonces, lo que siempre procuramos es que participan siempre muy activamente en grupos de trabajo con sus compañeros, ¿no? Lógicamente no pueden estar en rodaje, pero sí pueden hacer labores de producción ejecutiva o de desarrollo o de diseño, en fin, de un montón de posibilidades y desde luego es muy participativo también. Con lo que al final, incluso te diría que... evidentemente, o sea que sí. Incluso diría que la gente, hemos tenido alumnos que les ha interesado, por ejemplo, el curso porque tienen proyectos propios. Entonces, en la medida que tengan proyectos propios, en un momento determinado, efectivamente, al margen ya de asistir a todas las skills de las que vamos a plantear en el curso, es verdad, tanto de forma más, insisto, más de producción de mesa, más de producción de campo, también es un buen momento para tutorizaciones, para trabajar los trabajos personales que se puedan tener y tal, siempre entendiendo el contexto en el que se mueve cada alumno. Es decir, no es lo mismo trabajar en Colombia que trabajar en España o que trabajar en Francia, pero somos muy sensibles a eso. En cualquier caso, hemos tenido alumnos bolivianos, peruanos, como bien dice, saharauis, y con proyectos propios siempre les ha ayudado mucho este tipo de cuestiones, este curso siempre les ha ayudado también mucho a que su proyecto personal adquiera más cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y vea cuáles son las posibilidades pues de financiación, de creación de equipo, de cómo desarrollarlo mejor, incluso de buscar una pata en España, en fin, siempre es bastante interesante, ¿no? Desde esa perspectiva. Hombre, es que además yo te diría que independientemente de lo que te quieras dedicar en el sector audiovisual, una de las cosas muy buenas de la escuela es que, sobre todo en primero común o en interpretación también, al final vas conociendo un poquito a lo que se dedican los demás, vas empatizando, vas sabiendo a qué se dedica cada puesto, no ya solo dentro de la producción, sino de la dirección de arte, de la fotografía, de la dirección. Sí. Y eso es esencial para que tú puedas, primero, luego, desarrollar tus propios proyectos, que eso es una cosa que a día de hoy, como comentábamos antes, hola, está a la orden del día. Ahora no tienes que esperar a que alguien te diga, oye, que me gusta tu proyecto, vamos a hacerlo. No, tú ahora mismo coges y dices, tiro para adelante y lo puedes hacer, ¿no? Y más teniendo esos conocimientos. O sea, yo creo que lo importante es que tengamos hambre, que entremos aquí con hambre de aprender y de ver un poquito, pues, todo lo que nos podemos llevar, ¿no? Eso es. Mira, nos dice Giovanni desde Perú. Hola, Giovanni, que si hay algún límite de edad. No. Sky's the limit. Hola, Kelly. Lo que sí es verdad que tenéis que ser mayores de edad, 18 años, ¿vale? Pero límite no hay ninguno. No. Lo que hay que tener son ganas, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar un poquito, porque hemos hablado con Luis Ángel
así en general, hemos entrado un poquito más en lo que es la producción ejecutiva. Háblanos tú, Carmen, de la producción de campo. Bueno, la dirección de producción, la dirección de producción, bueno, es lo que dice Lara, ¿no? Mucha gente lo llama producción de campo. Bueno, es llevar a la práctica y llevar a buen fin el desarrollo de toda la película, desde el principio hasta el final, ¿no? Y todo lo que eso abarca a nivel de formación en cuanto a leer un guión, a desglosar un guión, a hacer un plan de trabajo, todo esto manejando unos programas muy específicos de cine que en la escuela también los facilitan, ¿no? Que son los Movie Magic, tanto el scheduling como el budgeting. Una vez hecho el plan de trabajo, todo esto lleva un tiempito, lo digo así muy rápido, pero una vez hecho el desglose y el plan de trabajo ya empezamos a presupuestar. Trabajamos siempre muy codo con Luis Ángel, que se encarga más de la parte de producción ejecutiva, porque el director de producción va de la mano del productor, siempre. Pero al final, el que maneja la película, una vez que el productor ya la tiene financiada, por regla general es el director de producción. Pero claro, siempre reportando y consensuando una serie de cosas con el productor, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya empezamos, bueno, aparte ver eso, contratación de actores, derecho audiovisual. A mí me gusta llevar a profesores invitados que dan masterclass muy interesante, todos ellos en activo y todos ellos profesionales de primera fila, ¿no? Pues unos imparten eso, derecho audiovisual, distribución, bueno, en fin, incluso jefes de departamento, porque muchas veces no sabemos en qué consisten los departamentos y lo que tú decías antes, Lara, cómo se interactúa con unos y con otros, ¿no? Quién es quién dentro del equipo y qué responsabilidades tenemos unos y otros. ¿Vale? Y luego todo eso, a lo largo del curso también se materializa en un corto que generamos desde nuestra diplomatura. No son los cortos que se hacen en la escuela, que están muy, muy bien para coger práctica y empezar a tocar cacharros y tal, que es una cosa buenísima que tiene esta escuela, ¿no? Que empezamos desde el primer día a hacer prácticas y a trabajar. Lo generamos desde la idea, desarrollamos el guión y a partir de ahí damos nuestras directrices, ¿no? Unas veces más, otras menos. Este año, fijaros, este año hemos hecho 2 cortos porque teníamos muchos alumnos y uno de ellos está clasificado ya para el Festival de Tarazona. Toma ya, yo quiero ir, a ver si me mandan. El de Juanpa, habla con Juanpa. Y este corto, eso, no solamente es rodar el corto, es rodar, o sea, es prepararlo, distribuir que entre los alumnos cada uno hace una función de todos los departamentos. Normalmente tiramos de alumnos de otras diplomaturas también de la escuela, pero toda la gente de producción participa en el corto. Y ya te digo, no solamente el desarrollo de lo que es hacer el rodaje, sino el diseño pues eso, de las ayudas, la distribución, el cartel, el estreno, el viaje por los festivales, ¿no? Que es muy importante. Es decir, hacer un corto profesional. Y con unos rangos dentro de los límites que tenemos de presupuestarios, que eso siempre nos pasa en la vida, por mucho presupuesto que tengamos, siempre falta dinero. La suerte que tenemos es que la escuela tiene muchos medios, tiene material, tiene un montón de cosas y eso ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, hacemos cortos profesionales, la prueba es que están paseándose ya por festivales. Eso es. O sea, es decir, dentro de lo que es el segundo año de producción, realizáis este corto profesional como parte de las prácticas de los alumnos. Es el trabajo final. Es el trabajo final de esta diplomatura, pero además participáis en los cortos y en las prácticas que engloban al resto de diplomaturas a lo largo del curso. Claro, porque son obligatorias, ¿no? Las prácticas se hacen, bueno, nosotros no las llevamos directamente, aunque cuando tienen algún problema, por supuesto que estamos ahí, pero hay otra gente que lleva lo que son las prácticas, ¿no?
tanto las iniciales como luego las de la segunda ronda y los cortos finales de dirección también, ¿no? Pero sí, este corto es solo de producción y lo generamos solo desde nuestra diplomatura y desde el trabajo de cero hasta el final, hasta el estreno. Qué guay. Por otro lado, os quería preguntar también, para que las personas que estén interesadas en esta diplomatura sepan, porque sí que es verdad que muchas veces vienen con tanta motivación y tanta pasión que piensan que van a salir siendo productores o directores de producción. Y es como de mi ciela, todo lleva un proceso. Evidentemente no vas a salir de aquí, no puede ser. Entonces, yo entiendo que hay distintos puestos dentro de la producción y me gustaría un poco que hablarais de eso y de un poco qué salidas laborales hay en un principio, ¿no? A priori. Vale. Bueno, evidentemente en 1 o 2 años no se puede aprender lo que se aprende en toda una vida, ¿no? Entonces, de la escuela se sale con una formación estupenda, buenísima, muy sólida. Yo siempre les digo a todos los alumnos de todas las diplomaturas que desde que empiezan hagan todo lo que les caiga en la mano, que digan sí a todo, porque ahí es donde verdaderamente se aprende y se va cogiendo experiencia y se va aprendiendo sobre todo lo que no hay que hacer, que es más importante que lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, salidas, pues pasa como en todas las profesiones. Esto es más un oficio, ¿no?, que una carrera para mí. Hay que empezar desde cero siempre, pero es mejor tener una base sólida, una buena base y entender de qué estamos hablando a llegar a un rodaje y estamparte porque no entiendes nada, ¿no? Nosotros hemos dado salida a muchos alumnos, hay años que más, años que menos, depende también de la oferta de trabajo que hay en la calle y de los trabajos que tengamos nosotros entre manos también, ¿no? Pero siempre trabajamos con alumnos o exalumnos, que normalmente los que destacan, porque no todo el mundo trabaja de la misma manera o entiende las cosas de la misma manera, ¿no? Hay unos Nos implica tanto, ¿no? Hay veces que, bueno, eso pasa, o sea, tú empiezas con muchas ganas y de repente te das cuenta de que no te gusta o de que no te interesa tanto como pensabas y ya está, es totalmente lícito. O que es mucho más duro de lo que tú pensabas esto. Exactamente, sí. Bueno, claro. Aparte, a colación de lo que tú estás comentando, nosotros sí es verdad, porque nos preguntáis mucho y es lógico, no tenemos una bolsa de trabajo per se, porque nosotros dependemos del sector audiovisual y el sector audiovisual es la cosa más líquida que hay en el mundo, es más líquido que el agua. Pero esto no quiere decir que no haya trabajo. Sí que es verdad que nosotros tenemos un convenio y que podemos aplicarlo siempre y cuando el alumno o bien encuentre prácticas por su parte o, por ejemplo, en el caso que comentaba Carmen, si ellos tienen un proyecto o reciben un proyecto, nos lo hacen llegar y nosotros os lo mandamos porque si os interesa, aplicamos ese convenio sin problema. Siempre que el alumno sea proactivo, hay oportunidad. Esto es... Sí, pero incluso yo también, he sacado gente de la escuela de otras diplomaturas, incluso, ha habido veces de... Claro, esto pasa mucho en series, ¿no? No tanto en cine. La serie demanda siempre hay mucha rotación de equipo. Y yo he sacado de la escuela alumnos de foto, de montaje, de dirección, o sea que no solo de producción, ¿eh? Bueno, y luego también está el empresario, es decir, el que quiere montar su productora, el que quiere... Nosotros hemos tenido casos de alumnos que se han montado productora, que han cogido un modelo de negocio y han montado una productora de publicidad, una productora en principio con la idea de dedicarse al cine, inicialmente se quieren dedicar para generar ya un volumen de negocio interesante, se dedican a la publicidad o lo que fuera. Pero sí es verdad que también existe, y cada vez más probablemente, dentro de este sector, la posibilidad de autoempleo o la posibilidad de generar tu propio modelo de negocio. Insisto, más allá de que yo creo que en este momento es un momento óptimo por la cantidad de contenido que se va a producir. Pero también cabe esa posibilidad, sin duda alguna. Totalmente. Sí. Pues no sé si queréis vosotros destacar algo más de este segundo año de producción. Yo diría, yo creo que hemos tocado todos los palos. Lo que decía al principio, yo creo que la producción es vivirla.
sentirla, es trabajarla, a ver, todas las disciplinas, sin duda alguna, pero en el caso de la producción, que es muy vivencial, que es muy, yo creo que es muy importante el estar, ¿no? El estar y el hacer. Como bien dice Carmen, el hacer, ¿no? Bueno, se puede hacer en la cabeza, se puede hacer en una mesa, se puede hacer en un plató, se puede hacer en un exterior natural. ¿Qué más hacer? Y yo creo que ahí es lo importante, ¿no? Yo os quería contar una anécdota en relación a lo que decías, o sea, lo que dices ahora. Yo trabajé con Edurne de Pablo, que fue alumna vuestra, sí. Que, bueno, yo la considero, a Edurne la tengo como máximo referente y máximo exponente, la verdad, porque ha sido una de las personas con las que mejor he trabajado y he alucinado con ella. Yo estudié interpretación en la escuela, pero a la vez también he trabajado en algunos proyectos de producción o de dirección de arte. Y me acuerdo de un día que rodamos en exteriores, un día de estos que es primavera, y fue el día de las 4 estaciones. Yo me acuerdo que cuando nos levantamos por la mañana hacía fresquito, pero bueno, llevábamos crema solar, llevábamos paraguas, llevábamos de todo lo que os podáis imaginar para un rodaje que era nuestro, o sea, una cosa que... Y yo le decía a Edurne, tía, yo creo que te has pasado un poco, ¿no? Porque igual vamos muy cargadas y no hace falta. Nos diluvió, salió un sol que nos quemamos todos. Y evidentemente eso es para vivirlo, o sea, de verdad. Edurne es fantástica y mira, es una de esas alumnas que ya destacaron y que yo me he llevado a algún proyecto fuera, ¿no? Sí, no, y no que, o sea, que la tía sabe... Y montó su productora. Lo llevamos por algo, o sea, que ya verás como al final... Edurne, por ejemplo, es un caso bueno, ella montó su propia productora enseguida, empezó a hacer cositas, creo que por Navarra, ¿no? Pero además haciendo cosas de producción de campo, ¿no? O sea que Edurne toca los dos palos y efectivamente fue una alumna... Es muy curioso porque la persona que me ha llamado hoy, que se iba a Puerto Rico a rodar, es Edurne, que trabaja en Buen Día. Edurne, desde aquí te lo mandamos. Edurne está trabajando en el Departamento de Desarrollo de... Perdonad, en el Departamento de Desarrollo de Buen Día. Sí. Y efectivamente estábamos hablando de eso, de rodar de Dominicana, rodar en Cuba, rodar en Puerto Rico. Fíjate lo que son las cosas, sí, sin duda. No, y desde luego que es apasionante. A mí, bueno, yo de hecho agradeceros que nos hayáis reservado este ratito y agradeceros que hayáis apoyado este proyecto de la escuela, porque es maravilloso ver la pasión con la que defendéis las diplomaturas, todos vosotros. O sea, yo tengo ganas de matricularme el año que viene en todo y no puedo. Pero vamos, que voy a salir de aquí súper curtida y espérate que no monte yo. Anímate. Bueno, hemos tenido actrices que han hecho producción, ¿eh? Es que es muy bueno. Sí, de hecho, Patricia Peralta ha sido alumna Patricia, Ana, que estudió conmigo también, y es que es muy, de verdad, cuando... No sé, yo creo que cuando ya estás en rodajes, has vivido un poco lo que es el sector y demás, hay otras cosas que también molan mucho, ¿no? Y de repente, es que si la producción, bueno, si ninguno de los otros departamentos podría existir ningún proyecto, pero con la producción todavía más, ¿no? Y de pronto este mundo es muy Juan Palomo, sobre todo cuando eres actor, si no tienes trabajos, muchas veces te tienes que buscar tú. Oye, venga, pues tenía esta idea de cortometraje, voy a montarlo, voy a ver si lo puedo organizar. Y al final... Yo te digo que el único departamento imprescindible es el de producción, ¿eh? Totalmente, estoy de acuerdo. No es nada, es que es así. Es así. Pero es muy curioso lo que comentas, porque sin duda alguna, fíjate, yo creo que tener herramientas para poder levantar un proyecto, un actor, una actriz, una obra de teatro, un cortometraje, incluso poner en situación o poner en contacto un proyecto con una productora. Bueno, a ver, la mayoría de los grandes actores de este país tienen su productora. Claro. Y en Estados Unidos es lo normal. De este país, claro. En Estados Unidos es lo normal, por ejemplo, ¿no? Que todos los actores sean productores ejecutivos porque quieren hacer su propia carrera. Igual que los directores, sin duda alguna. Igual que los directores. Exacto. Claro. No solo en Estados Unidos, sino aquí. Igual. Exacto. Alex, Santiago, ¿no? No, y además luego otra de las cosas interesantes de la escuela es que al poner en contacto a todos los departamentos a la hora de las prácticas, os daréis cuenta, hay momentos maravillosos en los que conectaréis con gente con la que trabajaréis súper bien, que a lo mejor luego ni habláis, luego fuera no sois ni amigos,
y encontraréis amigos increíbles con los que no trabajaréis bien y no pasa nada. Sí. pero se genera una sinergia y se generan grupos de trabajo muy interesantes que a la hora de salir al mundo os va a venir muy bien, porque al principio a lo mejor no encontréis trabajo, pero vais a poder generar proyectos con esos grupos de gente que os van a retroalimentar y a hacer que estéis en movimiento, que sigáis aprendiendo, que sigáis enfrentándoos a retos y consigáis ser MacGyver, como Carmen. Eso es. Hay que hacer todo lo que caiga en nuestras manos, hay que hacerlo de principio seguro. Esto es. Pues nada, daros muchísimas las gracias de nuevo, desearos mucha suerte en los proyectos que tenéis entre manos, que seguro que van a salir fenomenal. Ya nos contaréis, estaremos muy atentos. A todos los espectadores que han estado hoy con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Y terminamos la temporada el miércoles que viene con Ernesto Martín, la diplomatura de dirección, el sumum de las diplomaturas, que estáis todos loquísimos ya, me tenéis ahí, ¿cuándo es esto? Pues el miércoles que viene. Muy bien. Gracias a todos por lo tengáis, por si lo queréis rescatar en otro momento. Mira, nos preguntan, ya la última pregunta, ¿cuántos alumnos hay en la diplomatura de producción? Eso ya depende del año. Eso es. Depende. Sí que es verdad que nos gusta que no haya un número exagerado porque también, corregidme si me equivoco, sí que es verdad que la atención es como muy especializada. Yo sí que sé que en producción, por ejemplo, os ocupáis mucho como del grupo, ¿no? Entonces, de repente, si hay 20 alumnos, 30, intentamos que no, o hacer grupos o que por lo menos haya grupos más pequeños. Sí, tendemos a intentar no estar masificados y a ser selectivos, ¿no? Y a tener grupos que no sean muy numerosos, porque efectivamente la atención no es la misma para muchos que para un grupo más reducido, ¿no? En todo caso, la atención siempre es estupenda, ¿eh? Y muy personalizada. Lo pueden decir exalumnos, ¿eh? O sea, nos escriben WhatsApp a unas horas impresionantes con preguntas que siempre respondemos, ¿eh? Pues hay que poner una asignatura nueva que sea ¿cuándo escribir al profesor? Así es. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por todo de nuevo. Que vaya gracias a todos por estar ahí. Esperamos veros pronto. Gracias a todos y todas por estar ahí, cierto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.